que en nuestra época no era la época de Osvaldo. Era una época donde tú decías, quiero ser futbolista, y los papás te decían, estás loco, vete a estudiar. Haciendo figura, y después ya cuando ya eres figura, que ya traías a alguien atrás, te vendían. Y esa era la filosofía de Pumas. Y los que quieren salir también de repente los ponen muy caros. Ese es el problema de hoy, ¿no? O sea, de que, ¿quieres salir? Ok, pero quiero 12 millones de dólares. Cuando dices, a ver, o sea, si una... Y la Europa así lo vendía, porque el gráfico era famosísimo. Y ahí salían todos los jugadores argentinos importantes que hacían. Si lo haces y compras cosas importantes, ya sea un edificio acá, ves que es una zona que puede crecer y todo eso yo se lo aprendí a mi suegro. Y es la recomendación, no lo hagas en una sola cosa. En una tienes que abrir el panorama, abrir ahora sí que el espectro y a ver acá y asesorarte también de gente que sepa. Capitanes, bienvenidos a otro episodio más de Capitán Financiero, este podcast que hacemos con tal intención de sumar en educación financiera con personalidades del medio deportivo. En esta ocasión tenemos a alguien que yo admiro mucho, toda mi infancia lo admiré mucho y después también mi juventud y ahora lo ves activo y lo ves todo lo que ha hecho y lo que logró impresionante en temas selección, en temas muchas cosas. Entonces, para mí es un placer tenerlo aquí. Soy Osvaldo Lanís. Y yo soy Daniel César Capitanes. Siempre es un gusto volvernos a saludar. Yo le agregaría, querido Osvaldo, también el tema familiar. Por supuesto, es uno de los referentes como deportistas que podemos admirarlo también en la parte familiar. De los que me sembró ahí la cosquillita para empezarle a tener ese gusto, afición al Puebla. Recibimos con mucho gusto, mi querido Alberto García Aspe, bienvenido a Capitán Financiero. Bien, gracias. Qué gusto, y muchas gracias por sus palabras. No, es la pura verdad, ¿no, querido Osvaldo? Sí, gusto, y más que de repente los chavos de ahora no valoran y lo vemos con ídolos que han sido el fútbol mexicano. Yo te considero un ídolo y de los que han logrado cosas impresionantes en México. Entonces, para mí es un gusto tenerte aquí y sumar en un tema diferente. Aparte, gracias por la apertura y sé que el tiempo de todos los invitados es bien valioso, pero sabiendo la personalidad que eres, lo que lograste, lo que has hecho, el que estés aquí, se agradece muchísimo y creo que todos los capitanes también que nos estén viendo agradecen mucho el que puedas compartir poco mucho de lo que nos ha dado experiencia este fútbol en tema financiero. Entonces, gracias. Yo encantado, ¿no? Encantado. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, listo para lo que quieran, para que pregunten y bueno, y si podemos contestar, encantado, ¿no? Sí. Gracias por esa apertura, Alberto. Antes de iniciar, no así que igualado, bueno, le pregunté yo en lo particular, porque me pasó lo mismo que a ti. Yo te admiro muchísimo, crecí viendo Suárez. Los del América no tanto, porque no, pero Cruz Azulino. Yo soy de Cruz Azul, pero mucho cariño al Puebla y entonces ya me autorizó decirle Beto, porque todos lo conocemos como el gran Beto Aspe. Beto, nos gustaría empezar pues desde los orígenes. Ya te lo decía, te reconozco mucho ese orden, esa vida familiar que tienes, pero desde casa, ¿cómo es un poquito la relación con finanzas? ¿Papá y mamá trabajaban? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con una administración en casa? No, bueno, a ver, de inicio, desde niño, no, mi mamá no trabajaba, somos 5 hermanos y la verdad tenía que dedicarse a todos, sí. ¿No? Son 3 mayores, uno más chico que yo. Entonces no era fácil para ella, la verdad. Y mi papá fue contador público, estuvo en un despacho, fue socio de un despacho, Roberto Casa Latrista, durante toda su vida. Y después ese despacho y es Price Waterhouse, ¿no? Entonces, pero todo el tiempo donde mi papá fue socio fue Roberto Casa Latriste. Después ya se fusionó. Hoy mi hermano chico trabaja ahí, también como contador público, ya también es socio. Y bueno, mi padre fue el que siempre, obviamente, cuestión financiera, traía el recurso, lo que tú quieras, pero bueno, siempre nos educó muy bien en ese aspecto. Un consejo que yo tuve de mi padre desde chico, que me acuerdo antes de cualquier cosa, cuando ya empecé a ganar dinero, fue vive con el 50% de lo que ganas. Está bueno. Sí, Entonces, está bueno. Es un gran consejo. Mira cómo, o sea, nos ha tocado casos de todo, unos que tienen padres que trabajaban los dos, unos que no, unos que la más el papá. Pero qué padre escuchar uno que tenía un contador. Entonces, hablando de finanzas, para ser contador tiene que haber estado, ya tenía ventaja, conocimiento, sí. ¿no? Entonces, qué padre. Digo, al final, este consejo que hice, creo que
poco lo hemos escuchado, Dani, vive con el 50 lo que gana, o sea, poco. Sí, hemos escuchado muchas diferentes formas de administración, algunas bastante novedosas. La de Guille Franco, por ejemplo, que también nos gustó mucho. Y esta, Beto, me parece muy importante, y más viniendo de un contador, eso es un buen consejo, ¿no? Ojalá a todos los que nos ven, pues vayan haciendo la propia, pero este me parece muy, muy rescatable. ¿Y eso te lo dijo, o sea, perdón por intervenir, te lo dijo desde chico o fue ya, vas a empezar a ganar, hijo, vive con el 50? No, desde que iba a empezar, o sea, cuando me hice profesional, pues yo me hice profesional muy joven, yo debuté a los 17 años, entonces yo, o sea, ya viví desde los 14 años yendo a Fuerzas Básicas, a Pumas, a todo esto, y desde ahí yo ya vivía solo casi, ¿no? A ver, aparte, mis 3 hermanos, el tercero me lleva 4 años, y yo al chico le llevo 4, entonces como que fui ahí el sándwich y viví solo. Y me acostumbré a vivir solo muy joven, o sea, por esta situación del fútbol, tú lo sabes perfectamente, que te vas alejando, vas viajando mucho, concentraciones, y bueno, vives solo totalmente en ese aspecto, pero siempre pegado a la familia, ¿no? Y ese fue un consejo que sí me dio desde mi primer contrato, dónde vas a invertir, dónde esto, y ya otro consejo que me dio también, porque ya cuando eres joven y empiezas a ganar dinero, lo primero que quieres hacer es salirte de la casa, ¿no? Ese es ya un consejo familiar. Y él me puso dijo, a ver, aquí todavía eres hijo de casa, todavía estás acá, aquí te vas a ir a hacer un departamento solo. Imagínate, te vas a hacer un departamento solo, lo que puedes hacer ya a los 18, 19, 20 años, es una locura. Entonces eso para mí también fue un consejo maravilloso, porque hasta que me casé, ya me fui a vivir, ¿no? Y salirme de la casa. Todavía viví como profesional en casa de mis papás 4 años, porque yo me caso no más. O sea, yo debuté a los 17, me casé a los 23, 6 años todavía. 6 años todavía. Viví en casa de mis papás cuando todavía era profesional. O sea, mamá, ¿me llevas a la concentración de la selección? No, tampoco así ya, pero sí. Y siempre me trató diferente mi padre. O sea, a mis hermanos son profesionistas todos, pero siempre me trató diferente porque me dijo, a ver, tú eres igualito que tus hermanos, pero tu vida es muy corta. Tu vida va a ser muy corta, y hay que recordar también que en nuestra época no era la época de Osvaldo. Era una época donde tú decías, quiero ser futbolista, y los papás te decían, estás loco, vete a estudiar. Claro, o sea, sí era mal visto. Yo tengo cantidad de amigos que eran muy buenos futbolistas y que quedaron traumados porque el padre no los dejó ni no los apoyaron, ¿no? ¿A ti te costó un poquito, Beto, oye, me quiero dedicar a esto? No, en lo más mínimo, al contrario. Por eso te digo que esa fue una gran ventaja que yo tuve, porque cuando yo siempre quise, desde los 5 años tenía muy claro que quería ser futbolista. Mi ídolo era Miguel Marín, entonces ahí estuve y siempre lo pensé. Y cuando llegó el momento, después de un torneo que fuimos a jugar a Estados Unidos con el colegio donde yo estudié, que es el Colegio de México aquí en Acoxpa de Maristas, fuimos a un torneo internacional y bueno, llevamos muy buen equipo, y de ahí Memo Vázquez, padre, es el que me invita a las Fuerzas Básicas de Pumas. Y ahí es cuando viene el momento con mi papá, ¿no? Que tengo que decirlo, si quiero. Entonces me puso 2 condiciones, ¿no? La primera es, ok, piénsalo muy bien, si le vas a entrar es en serio, o sea, no es un compromiso y no es de que ahorita sí y al ratito ya no quiero, ¿no? Entonces piénsalo muy bien, ese es uno, y la otra es, dejas los estudios y se acaba el apoyo familiar. Entonces fueron 2 condiciones que ni las tuve que pensar, y le dije, va. Entonces eso fue muy importante para mí. Eso fue a los 14, 15 años. Qué padre, que esa edad te lleven a eso. Ahora ya cada vez más los clubes lo tratan de hacer, pero en esa época yo creo que pocos padres eran que te decían eso, porque al final también, como dice el futbolista, no lo habían visto. No, al contrario, el papá te decía, vete a estudiar, eso es de, o sea, nada. O sea, sí, había ese estigma Y qué padre que aparte tu papá siendo contador, porque si no, digo, ahí vemos casos que cuando vienen teniendo una carrera o siendo alguien más estable, lo que menos quieren es que su hijo se vaya a jugar fútbol, ¿no? Pero bueno, digo. Oye, Cosma, Beto, que creo que ahora lo llevamos a los extremos, ¿no? Ahora el papá del niño de Fuerzas Básicas o que le gusta el fútbol, al contrario, ¿no? Está ilusionadísimo que pueda llegar y se descuidan los estudios. Entonces, sí, digo, o sea, han sido 2 extremos ahí, pero ¿En qué momento, Beto, empezó tu primer acercamiento con el dinero, no solamente fútbol o en cualquier ámbito? Oye, ¿cuándo empecé a recibir dinero? ¿Empezaste a hacer algo antes?
o hasta que ese contrato que llegó, que debutas a los 17, también debutas bien chico, o a los 14 ya te empezaron a pagar en Pumas? No, o sea, futbolísticamente fue hasta los que debuté en Pumas, ¿no? Que tampoco era un gran salario. Pumas era un equipo que se dedicaba a formar jugadores, más bien me ayudaron en los estudios, entonces ellos me pagaban creo que el 50% de todo, me pagaron de toda la universidad, entonces era así, pero a ver, desde los 14 años, cuando empezaba y eso en las vacaciones de la escuela, me iba a trabajar al despacho de mi papá, entonces sí recibía ahí un sueldito chiquitito, pero bueno, lo aprovechabas para lo que fuera, ¿no? Pero sí, siempre mi padre nos enseñó a que, a ver, no, de flojo ahí en la casa, no. Vamos a trabajar. Iba a hacer cualquier cosa, ¿no? A sacar copias, a hacer ve por esto, ¿no? Pero de ahí sacabas tu dinerito, ¿no? Sí, ¿a qué edad sería? Eso sería, te digo, entre 13 a los 15 a lo mejor, ¿no? Ya después entré a lo de Pumas más en serio y ya no lo podía hacer, ¿no? Es que eso me llama mucho la atención porque lo hemos visto que muchos de los que trabajan previo en algo, ya sea vendiendo algo, ya sea ayudando a los papás, a veces ayudas en algo. A mí me tocó ayudarle a un tío y me acuerdo que te ponían a poner sellos y ya te sientes que vas trabajando y te pones nervioso. Pues no haces realmente casi nada. Terminas cansado, pero ¿no? esa cosa que estás haciendo como que te da... Es una educación, forja, ¿no? Ajá, te va dando cierta educación y te va enseñando ahí cosas. Y también pues tienes tu dinerito para gastar, que también eso. Sí, importante, ¿no? Irles generando a los jóvenes, a los hijos, ese hábito de la meritocracia, el empezarte a administrar con los primeros sueldos. Entonces viene ese primer sueldo, Beto, dices, más representativo que quizá algo ya para poder salir de casa y demás. ¿Te casas estando todavía en Pumas? ¿O hay todavía me en Pumas? caso estando en Pumas. Sí, en Pumas ya a nivel profesional, o sea, porque estuve 3 años en fuerzas básicas, fue sub-15, sub-16, reserva profesional y al siguiente año debuté. Entonces fueron 10 años en Pumas más o menos y 7 como profesional. Entonces yo me caso en 90-91 y ese año es cuando somos campeones y robamos la liga. Sí. Entonces ya después del campeonato es cuando me venden a Necaxa. Pero sí estuve desde, yo debuté 84-85 en esa primera final que jugamos con América, que nos fuimos a Querétaro y ahí la perdimos. Sí, cierto. ¿No? Que fue el tercer partido. Ajá, el tercer partido. Que empatamos en el Azteca, empatamos en Ciudad Universitaria y tuvimos que ir a Querétaro a jugar ese tercer partido. Qué locura, ¿no? Como cambian los tiempos, pero sí. Y ya representó un incremento importante de estar consolidado 3-4 años en primera división para decir, bueno, pues voy a dar el paso, me voy a casar, Sí, obvio. A ver, obviamente yo empecé a los 17, el primer contrato fue ganando casi nada, y después vas incrementando, aunque Pumas no pagaba mucho en ese entonces. A ver, claro que vas incrementando conforme vas haciendo, porque ellos van formando jugadores y uno se va creciendo futbolísticamente, se va haciendo figura y después ya cuando ya eres figura, que ya traías a alguien atrás, te vendían. Y esa era la filosofía de Pumas en ese entonces con el ingeniero Aguilar Álvarez, que la fue sensacional. Y esa era la filosofía que tenía Pumas, que hoy ya desapareció. Lo intentaron en algún punto, pero no. Sí, Oye, perdóname, ¿ya existía la figura del representante? ¿Tú tenías representante? ¿Tú arreglabas tus contratos? No, en nuestra época no había representantes. ¿Tú arreglabas tus contratos? Y te estoy hablando de mi época, hasta cuando ya era figura en selección nacional y lo que tú quieras, ya jugábamos mundiales, ya todo. Había muy pocos que tenían representante. El representante entra ya después, yo te diría... ¿Era mal visto? ¿O nada más simplemente no había? No había, o sea, no había la costumbre acá. Después empezaron a meter ya, y ya todo el mundo, desde los niños, ya los agarran ya y todo, los niños ¿no? tienen representantes. Pero no, en nuestra época había muy pocos. Y también por eso muchos jugadores no fueron a Europa, ¿no? Porque a lo mejor no tenían ese representante que hacía las gestiones necesarias para irte a Europa, ¿no? Entonces, todo era a través de los clubes. Aparte, los clubes eran dueños de tu carta, no es como ahora. O sea, no había esa regla que hoy facilita todo. En nuestra época, si tú te querías ir a Europa y el club no quería y te peleabas, te congelaban, punto, y no volvías a jugar. Entonces no era tan fácil. Pero bueno, eran otras épocas cuando iniciamos. Y te digo, yo fui ahí creciendo, obviamente fui ganando cada vez más. Sí. Y ya me consolidé. Yo jugué 3 finales con Pumas América, que fue la de 84-85, la de 87-88
y después la de 90-91 que ya ganamos el título ahí con Pumas, y de ahí me venden ya para Necaxa. Pregunta, decías que tu papá te dio el consejo, 50-50. Me imagino que para poder tener ese 50-50 debiste tener un presupuesto. ¿Ya sabías cuánto ganabas, cuánto gastabas? ¿O cómo hacías? ¿O dijiste, bueno, más o menos calculando, llevabas en la relación? ¿O realmente? Mira, de chavo cuando jugaba, la verdad no le hacía mucho caso. Esa es la realidad. Tenía 17, 18, 19 años y tampoco es que ganara fortunas, ¿no? Ya después, conforme fui creciendo, a lo mejor te diría, después de la final de 87, 88, que ya yo era de los jugadores importantes de Pumas, porque a mí me tocó debutar con grandes figuras como Tuca Ferretti, Negrete, Luis Flores, o sea, tenía un equipazo, había 6 seleccionados, 6 seleccionados que jugaron el Mundial de 86, entonces sí era muy buen equipo y de ahí les aprendí una barbaridad, pero ya cuando tú ya ganas más, entonces sí, ya empecé a ver lo de las finanzas un poquito más, después ya me casé y obviamente cuando me casé ahí fue cuando empecé a aplicar todo eso, ¿no? Sí, porque sí, o sea, pasa mucho, lo hemos dicho, hay consejos que y por eso mismo hacemos esto, ¿no? Muchos me imagino que decimos y el 80 y tantos %, 90, no sé cuántos, nos ha dicho, si hubiera aprendido lo que sea al final de mi carrera, lo hubiera aprovechado mejor, o sea, y conceptos de esto, ¿no? Si lo hubiera aplicado para la compra del carro, si hubiera aplicado para lo que fui metiendo, gastando, haciendo, pues hubiera tenido, no sé, ahorita tendría mucho más capital, ¿no? Mucho de eso es también porque poder compartir con los chavos que están viéndonos, con los futbolistas y con toda la gente en general, que entre más pronto empiecen, mucho mejor. Te escucho y dices, pues yo empecé a aplicarlo ya más sin necesidad, porque también cuando ganas poco no es tan fácil, ¿no? O sea, claro, no puedes organizarte tan así, 50-50, y te alcanza apenas para que estás ahí. Sí, por supuesto. Pero, y es que la estadística es alarmante. O sea, el 40%, estadística real, el 40% de los mexicanos gastan más de lo que ganan. O sea, ni siquiera hay digamos, una administración medianamente sana, no. La mitad del país gasta más de lo que gana. Entonces, rescatarle lo que dices, ¿no? La que sea que te funcione, pero sí debes de conocer tus ingresos y tener un presupuesto. Creo que eso te va a facilitar mucho. Entonces, ¿cómo negociabas, Beto? O sea, era, oye, no, yo con mi padre. Primero me ayudó mi padre, ¿no? Al inicio fue mi papá el que me ayudó en todas las negociaciones, principalmente en la época de Pumas. Se le podía preguntar a alguien como, oye, una pregunta, ¿cuánto ganas tú? Que más o menos... ¿Cómo te basabas para saber? Pues con los compañeros, ya con los que ya eran figuras, todo más o menos cuánto ganaban en Pumas, ¿no? Ahí, ya cuando llego a Necaxa, pues cuando yo llego a Necaxa ya era seleccionado, entonces ya sabía cuánto ganaban en otros equipos, ya muchas cosas, y ahí es cuando ya empiezas. Pero al principio ahí sí, me acuerdo que ya la última etapa de Pumas y los principios de Necaxa lo negocié yo. Ya cuando me voy a Argentina, ahí sí, en 95, ya tenía representante. Ahí sí, José Manuel Sanz, que fue el representante de Hugo, de Luis García, también era el mío. Después fue de Cuauhtémoc, que es lo que tú quieras, ¿no? Pero él ya ahí empezó a negociar. A final de cuentas, él era mi representante, pero no me fui con él a Argentina, me fui con otro representante porque, a ver, yo tenía ofertas desde el Mundial de 94 para irme a Italia y no me dejaron ir. Bueno, ni me avisaron. No. El club directamente. Claro, tenía 2 ofertas para irme a jugar a Italia y no me avisaron. Después en 95, otra vez tuve una oferta, pero ahí sí era para Argentina, pero no era River. Era con un técnico que había dirigido acá, que era el zurdo López, que me quería para Independiente, y no me volvieron a avisar. Entonces ahí es cuando yo me entero y me enojo. Entonces dije, ya estuvo bueno. Y ahí es cuando digo, me voy de Necaxa. Salir, ¿no? No, les dije, me voy de Necaxa, no me quedo, a ver cómo. Y ahí hablo con el representante, que sabía de todo esto y que él me había dicho, háblame después de la final, que habíamos sido campeones, porque tengo ahí te tengo una oferta y no sé qué. Y el técnico me dijo, no le hables. Y no le hablé, le hice caso al técnico y después me entero, ¿no? Y bueno, y a raíz de todo esto, acabo en River cuando ya tenía también ofertas para irme a España, que me tenía que haber ido a España por tiempos y por muchas cosas, pero... A ver. Porque ahí qué edad tenías, Beto, como 28, exactamente. Yo ya tenía 28 años y entonces dije, si no salgo ahorita ya no salí nunca. Y siempre mi ilusión fue irme a jugar a Europa, principalmente a Italia, que en ese momento era el mejor fútbol del mundo y quería ir sí o sí a Italia. Y sí me dio mucho coraje porque el Mundial de 94 jugamos contra Italia y ahí es donde me ven y todo, y tenía 2 ofrecimientos para irme a jugar a Italia y no me lo dijeron. Pero bueno, así se dan las cosas. Al final me voy a Argentina, pero yo me voy a Argentina más por
pues a lo mejor por enojo, por ciertas cosas, y después porque era River. Entonces dije, a ver, si me voy a River, ahí doy el salto a Europa y tan. Desgraciadamente no se dio, o sea, no me fue bien en Argentina, lo que tú quieras, pero esa fue la manera de poder salir, ¿no? Sí, claro. Porque si no era mucho más complicado. Hoy es ya con los representantes y con todo es mucho más fácil. Y aún así, todo cuesta, o sea, al final tienes cosas que te impiden y el mexicano no se atreve tanto a salir. Son un poco los que tienen la mentalidad de salirse, por eso van y triunfan, pero... Claro, no es esa es la zona de confort, ¿no? Lo que pasa es que en México se paga muy bien y de repente no le interesa al jugador salir. Y los que quieren salir también de repente los ponen muy caros. Ese es el problema de hoy, ¿no? O sea, de que, ¿quieres salir? Ok, pero quiero $12 millones. Cuando, saber, o sea, si un argentino de mayor calidad te lo ponen en 5 o 6. Entonces, volteas y un uruguayo, un argentino, un brasileño, no es que sea uno malinchista, pero de repente sí nosotros mismos nos trastabillamos con ese tipo de operaciones. El problema es que eso lo pagan aquí en México. Entonces eso te lo paga Tigres para regresar a un jugador de Europa o te lo paga para comprar al América, Tigres al América, o sea, ¿sí me explico? Entonces se pagan esas cantidades y eso es lo que ha provocado que si se quieren ir a Europa, o sea, si tienes una directiva donde tienes un buen diálogo y te diga, ok, y que aparte piense, como lo es Pachuca, por ejemplo, que venden al jugador, pero se quedan con un porcentaje para la segunda transacción. Entonces ya son muchas cosas que les sirven. Tú sabes lo que ganó Pachuca con el Chucky Lozano cuando lo vendieron a Nápoles. Exactamente. O sea, ahí fue donde ganó, no en la primera. Exactamente. Entonces... Y aún así lo vendió bien. Sí, y aún así lo vendió bastante bien. Sí. Sí, otra también dejas que se vaya, pero cuando regrese a México, pues pone algo de... O sea, formas de... Pero sí, es cierto. Como que mucho México pensamos a corto plazo, hablando de finanzas, hablando de fútbol, hablando de selección, todos, hablando de todo, que deberíamos de hacerlo más a largo plazo como lo hacen las potencias, que así lo hacen, digo. Exacto. Alemania, Estados Unidos. ¿Sacrificaste algo, Beto, en esa transacción argentina? Porque pues, en México se gana bien. Sacrifiqué todo. Fui ganando 5 veces menos de lo que yo ganaba en México. 5 veces menos. Por eso cuando me dicen cualquier cosa, digo, a ver, tú argentino, tú brasileño, ¿tú hubieras ido a algún lado ganando 5? Nunca, ¿no? Nunca. O sea, claro. Hoy también esa es la gran ventaja. El jugador que sale, claro que siempre va ganando más de lo que gana en México. ¿No? Porque esa es la idea, es ir creciendo. Pero en ese entonces, para salir, tenías que sacrificar, o sea, tu sueldo siempre era fuerza. Bastante. No sabía 5 veces menos, eso es un chorro. Digo, o sea, yo hice rápido la cuenta mental y dices, no, espérate, pues ahí está mi familia y todo. No, y todavía me criticaban que ganaba más que Francesco, Le digo, por favor, por el amor no saben lo que estoy ganando, o sea, por el amor de Dios, o sea. Sí, fue muy sonado que llegan mexicanos. No, claro, y que gana más que Francesco, que es la figura del River, o sea, porque te tocó coincidir todavía, todos son chismes, ¿sabes? Ya sabes que la prensa vende, entonces todo eso fue 1000 cosas, que aparte la televisión, que Televisa, pues sí, porque Televisa había arreglado poder transmitir los partidos de River, de la Libertadores, de la Sudamericana, que en ese entonces era, pero, o sea, puras locuras. Sí, o sea. Claro, y chismes, y aparte le gusta al argentino armar ahí en brollo y hablar de fútbol. Que eso sí les admiro, que tienen la cultura del fútbol impresionante. No, eso, a ver. Pero tú lo viviste ahí jugando, no sé, yo no lo viví jugando, pero... No, pero tienen esa vivencia de que, a ver, allá se sufre y entonces se matan cada partido y lo que quieren, lo primero que quieren hacer las figuras es salir inmediatamente de Argentina para irse a Europa y para empezar a hacer un futuro importante. Y eso, y allá, yo me acuerdo, mi época era del Gráfico, no sé si ustedes están mucho más chavos, era una revista que te vendía jugadores, o sea, hacías 3 goles y ya costaba $50 millones. Es que yo me acuerdo de Hernán Crespo, hace un día 3 goles, era un chamaco, yo tenía en ese entonces cuando fui 28, él debía de tener 18, 19 años y no jugaba, pero cuando llega a un partido hace 3 goles, entonces ya costaba creo que $15 en un partido, o sea, de que hizo 3 goles. Sí, claro. y la Europa así lo vendía, porque el Gráfico era famosísimo, y ahí salían todos los jugadores argentinos importantes que hacían, y bueno, y así se daba y los vendían. Cuando se va al Parma fue así, y se fue muy joven. Sí. Eran las redes de ahora, ¿no? Eran la comunicación de ahora. Era la comunicación, Bueno, hay ejemplos risorios. Creo que fue el Atlante que compró un portero de waterpolo es que no había estadísticas, ¿no? Antes, pues, ¿cómo podías, entre representantes? No, y te vendían tus videitos, y entonces tenías que ver los videos y creerles si no podías viajar a ver al jugador. Lo más importante hoy sabemos
que para una transacción tienes que ir a conocer al jugador en su entorno, tienes que verlo jugar en su entorno y que de veras sea esa capacidad, porque si no te arman un video. Y extra cancha. No, me acuerdo que en Tecos cuando inicié, creo que Carlos Briones, un directivo, tenían los cassettes, y un estante así lleno y decían los nombres de los jugadores y decía el equipo. Y yo, no manches, se ponían a analizar así en videocasetera y todo. Imagino antes, pues digo, con mayor razón. Yo no estoy hablando de hace tanto tiempo, pues antes menos sabía. Entonces sí, y no, que digo, qué difícil, pero al mismo tiempo también me imagino que a ti te hizo pues crecer en muchos sentidos el vivir esta experiencia tan... De no haber podido ir a Europa, de no haber dado, y aparte he ido allá en Argentina y con lo hosco que es, con lo difícil, con lo pesado que son también, porque cuando bien, pues te alaban, pero cuando mal también son claro, pesados, te matan. ¿No? O sea, tú tienes que ir allá. Cuando vas como extranjero tienes que rendir desde el primer minuto. Lo mismo que en Europa, todo. No aquí en México que les damos de repente un año a un extranjero para que se adapte. O sea, es así. Pero bueno, para mí fue un aprendizaje. Fue el primer fracaso que tuve importante, el no haber conseguido lo que quería en Argentina. Y fue un golpe muy fuerte para mí, pero bueno, fue un aprendizaje maravilloso. Y regresé a Necaxa y bueno, volví a ser campeón con Necaxa y bueno, y eso me dio ya mucho más tranquilidad, pero con una experiencia totalmente diferente. Claro, vienen los éxitos diferentes que... Síganse. Si quieres poner tus llaves nada más, que no pueden sacar otra camioneta que está atrás. Pues ya sabía que iba a pasar eso. Se lo dije. Sí, el ballet. ¿Pero quién lo va a mover? ¿Lo mueves, Pau? Sí, nadie de ellos. O sea, pues nada más va a salir un cochecito y que volvés a poner para que no se ponga nadie más y ya, ¿no? Sí. Está en el sótano, uno ahí luego. Gracias, Pau. Va. Bien, seguimos. 3, 2. Me quedo con eso que decías. Al final somos muy benevolentes nosotros también con los extranjeros que llegan. Y tú hablas de fracaso, querido Beto, pero yo... A lo mejor somos muy duros con nosotros mismos a veces porque no conseguiste lo que querías. No necesariamente porque te ha ido mal. Al final, para los que sí admiramos a los que tienen esa iniciativa de salir y de buscarla, pues es un orgullo que hayas jugado en el River Plate, ¿no? No recuerdo ahora otro mexicano. ¿Eres el único? En River, no sé, pero después fue Luis Aboca, Luis Hernández, que jugó ahí con Maradona y con Canilla. Por ahí Mario Méndez estuvo en Vélez. Sí, Méndez estuvo con la Volpe, ¿no? Pero son pocos realmente los que sí han ido algunos a Argentina. Y antes creo que había ido algún otro, pero antes está hablando de los 40 o así. Sí. Entonces, pero bueno, pero es una gran experiencia. Sí, por supuesto. Jugar allá, imagínate, River, lo que representa, lo que es para la afición allá. Tú le dices aquí a cualquier argentino que lo quiere River y se van. O sea, y se van arriesgando lo que sea. Bueno, lo que pasó con Gago ahora. Claro, se regresa a Boca. Por supuesto. Es así. Sí. Pero bueno, esos son los dos equipos más importantes de Argentina, ¿no? Sí, y que escojan un mexicano por encima de los argentinos, con lo que, como dices, con lo orgullosos que son de su gente y lo difícil es que llegue un extranjero para triunfar allá, ¿no? Regresando un poco al tema financiero, Beto, ¿en qué momento consideras o cuál crees que fue tu primera inversión que pudiste hacer? Que dijiste, invertí en algo. Mira, yo muy rápido, ya cuando empecé a ganar mejor y todo, sí agarré asesores financieros, o sea, gente que me recomendaron mis hermanos que trabajaban ya, que todo. Entonces, muy rápido empecé con asesores financieros y obviamente empecé a invertir el dinero en diferentes circunstancias, ¿no? En diferentes cosas. Y bueno, y la verdad no me fue nada mal. De entrada me fue bastante bien, aunque después te confías. Eso es algo bien importante. O sea, aunque entres con asesores financieros que conozcas perfectamente, tienes que estar muy al pendiente. Porque si te confías de que te ha ido 5 años muy bien y todo, y dices, bueno, ya se lo dejo todo a él, yo ya no me preocupo. A mí me pasó una experiencia terrible que me hicieron perder mucho dinero por eso, por confiado, ¿no? Sí. Entonces... Para ahondar un poquito, porque eso es lo que me gusta mucho que el jugador y que las personas que están lo sepan, estos consejos prácticos, porque puedes decir, sí leo un libro, inviertes y tal, pero ya vivirlo como tú, Beto, que te toca invertir, tenemos rendimientos, te va bien, o sea, te manejan patrimonio, me imagino que son
te manejan patrimonio, invierten en diferentes instrumentos, pero todo con el banco, me imagino que todo muy seguro, como puedo entender, ¿no? No, totalmente. A ver, pero hay diferentes Sí. inversiones. Hoy hay tantas inversiones. Sí, ahora que ya puedes sí, es hacer, un que abanico una enorme. barbaridad. Ujú. Hay estas, ¿cómo se llama? Criptos, No, de todo. Que Ajá. cripto no solo, a ver, es renta variable, renta Sí. fija, lo que tú quieras, el banco. Ya hay tantas que han venido a México que te Instituciones, buscan, claro. ¿cómo se llama? También hay fibras Ujú, estas que también sí. puedes invertir en ello, Ujú. que depende hacia dónde quieres ir. Bueno, hay mil cosas, ¿no? Sí. Lo único que yo recomiendo es que tengan mucho cuidado, o sea, con quién se meten, que lo conozcan perfectamente, porque también hay muchos fraudes. Sí. Eso es, Sí. y más en gente a lo mejor que no tiene la experiencia, que no, y desgraciadamente decirlo, futbolistas o cualquier Sí, deportista sí. en cualquier índole de deporte, que a Sí. lo mejor no tengas esa cultura, que no hayas estudiado, que no tengas una carrera donde te dé más argumentos para poder estar checando todo, sí, pues estafan muchísimo, ¿no? Entonces sí tienen que tener mucho cuidado. Yo siempre estuve ahí y con todo que siempre estuve ahí me pasó y sí me hizo perder mucho dinero. Entonces, pero bueno, son experiencias que tienes y después las vas, obviamente. Yo la recomendación más importante también que le puedo hacer a alguien de nuestro medio o de esto es que diversifique. No puedes invertir en una sola cosa. Tienes que diversificar en todas tus inversiones. Y te estoy hablando que una cosa es invertir en casas de bolsa, en bancos, en otros instrumentos que hay hoy importantes en Estados Unidos o en Europa, lo que tú quieras, pero también en cosas inmobiliarias, que para mí es importantísimo. O sea, un inmueble nunca se va a depreciar. O sea, por más que pase lo que pase, nunca se va a depreciar y ahí lo tienes y regularmente va creciendo. Sí. Si lo haces y compras cosas importantes, ya sea un edificio acá, si ves que, está que, bueno, que es una zona que puede crecer y todo eso yo se lo aprendí a mi suegro, que en paz descanse, que le encantaba todo eso y es una maravilla. Si sabes y ser visionario, que aquí puedo comprar y puedo tener, eso después se te puede ir 10 veces más, ¿no? Entonces, tienes que diversificar, no te puedes quedar con una sola pelota, porque cuando te quedas con una sola pelota, ahí te puede ir muy mal si no le atinas depende, o el asesor se equivoca o lo que tú quieras, puedes perder todo, ¿no? Me gusta varios conceptos que ahorita Beto dice y Sí, para sí, más sí. o menos resumirlos es, uno, diversificar, que se nos hace bien importante, ahorita le comentas Beto. El dos, tener un asesor financiero, pero tener un asesor financiero no te va a asegurar que vas a tener un rendimiento súper bueno todos los años, es estar ahí, estar pendiente, checar lo que estás haciendo, no dejarle toda la responsabilidad, órale, pues ya no me preocupo y que me vaya bien y lo veo en 20 años que me entregue una cantidad exorbitante de dinero. No, es estar pendiente, es aprender, es capacitarte y ahorita que tenemos tantas opciones, pues con mayor razón buscar en qué le sabes y diversificar, como dice. ¿Verdad? Hay una frase, ¿no? Que lo ocupamos mucho los negocios, que es cierta, que al ojo del amo engorda el ganado y a veces hay que estar no necesariamente operando, porque también es un punto que muchos de los jugadores que nos ven no tienen a lo mejor la capacidad operativa, el tiempo para poder operar sus negocios y demás. Y cualquiera, Dani, porque futbolista, claro, y el futbolista tiene que estar súper concentrado, pero también el empresario, Cierto. también el trabajador de una empresa que va y trabaja y labora y está haciendo gráficos, lo que sea, tiene que estar concentrado en cosas, pero es bueno que empiece a invertir, pero tampoco dejarle todo a que se quede ahí, pero tampoco estar todo el tiempo pendiente. Es un equilibrio, para mí es un equilibrio. Sí, es un balance ahí. Y la ventaja del futbolista lo gana muy chico y gana muchas cantidades, pero en cualquier persona le aplica lo mismo también, ¿no? Sí. Concepto que todos debemos de aplicar. Y la segunda de diversificar a ver, lo rescato mucho porque a veces nos ponen en bueno, pero eso es a partir de que tenga yo muchísimo dinero, muchas inversiones. Al final puedes empezar a lo mejor puedes diversificar, parece mentira, pero desde 1,000 pesos. O sea, fibras, la opción que decía el Beto, que hay opciones de fibras desde 100 pesos, CETES. O sea, eso es diversificar, ¿no? Pues oye, me interesa empezar a invertir, pues escríbanos ahí en Capitán Financiero y les ayudamos con mucho gusto, investiguemos y a lo mejor una pequeña parte en fibras, una en CETES y una a lo mejor en otro instrumento y entonces ya tienes esa diversificación, que también con la paciencia y un poquito a largo plazo, pero seguramente puedes empezarlo desde el recurso que tengas ahora. Y ya que te va mejor, y otro concepto que decías, Beto, vienen raíces, pero no es nada más de que ya compro y van a subir de valor. Pueden subir muy poquito o pueden subir una cantidad muy buena, depende, como dices, lo que decía tu suegro, pues, ¿dónde lo compro? Claro.
Tienes que saber muy bien dónde, en qué lugar, dónde tiende a crecer esto, o sea, ser visionario en ese aspecto, ¿no? Y no visionario, sino todo el mundo que se dedique a eso sabe, y entonces sabes dónde puedes invertir cierta cantidad de dinero, donde sepas en un terreno, o sea, lo que quieras, pero que sepas que ese terreno va a crecer, y a veces lo dejas, o sea, puedes dejar un terreno 20 años, y después de 20 años que lo dejaste ahí, hoy ya es la zona más importante en Puebla, por ejemplo. Entonces, eso es importante, o sea, tener eso y que ahí lo tienes guardadito y ahí está paradito, pero en 20 años ya ahí fue donde creció la ciudad y hoy cuesta una barbaridad, ¿no? Entonces, son esas inversiones importantes en la cuestión inmobiliaria que también te puedes meter. De ahí depende, hay tanta cantidad de cosas que puedes invertir, pero tienes que tener mucho cuidado. Lo que sí, y es la recomendación, no lo hagas en una sola cosa. En una tienes que abrir el panorama, abrir ahora sí que el espectro y a ver acá y asesorarte también de gente que sepa y gente que sea confiable totalmente. Sí, ¿no? que ahorita lo escucho Beto y es aprender de gente que ya sepa todo, pero seguirte capacitando y como dice, diversificar porque puedes hacer un panorama, o sea, para eso tienes que aprender, pero tienes que hacer un portafolio en el cual, como dice Beto, pues compras un terreno para obtenerlo ahí 10, 15, 20 años, pero al mismo tiempo tienes uno que te va a dar ingresos y al mismo tiempo vas a tener otro que a lo mejor te va dando de los setes, que te va estando entradita. Entonces, como que realmente, reitero lo que dice, pues realmente hacer una diversificación para tiempos también, para sectores donde te metes en tema inmobiliario, te metes en tema financiero, en tema más de deuda fija, pero todo eso también pues, te va haciendo sentirte hasta más tranquilo, ¿no, Beto? Porque cuando inviertes mucho dinero, pues no funciona bien y, ay, caray, mejor diversifica. ¿En algún punto, Beto, te fuiste preparando para el retiro? O sea, llegaste a lo mejor a 2, 3 años antes de tomar la decisión de decir, mira, pues yo creo que ya vamos a estirar esta liga un par de años más y me gustaría a mí dedicarme a esto, entonces voy a... ¿Previste esa parte o...? A ver, cuando yo me retiro en 2002, fue muy planeado ya con mi esposa, y fue por cansancio más que otra cosa, llevaba ya casi 20 años y las concentraciones, pero, y también por una operación en los 2 dedos que tuve previo al Mundial de 2002, me tuve que operar los 2 dedos por usar los zapatos tan apretados, entonces se me hicieron calcificaciones. ¿Por gusto los usabas así apretados? Sí, porque me sentía que era más el guante para pegarle mejor al balón. Entonces, sí acabé con eso y pude haber seguido. Tenía más ofertas cuando me retiré que cuando empezaba. O sea, te lo puedo decir. O sea, tenía para irme a jugar a varios lados en México y mi representante quería que me fuera a Fuerza Suiza. Y le dije, a ver, el único lugar que me iría sería Estados Unidos, 1 o 2 años, nada más. En ese entonces la MLS era un desastre, había venido a la baja y todo, entonces no fue el momento cuando yo me retiré. Pero no, la verdad lo pensé muchísimo y sí fue planificado y dije, a ver, yo siempre he pensado que te tienes que ir cuando estés arriba, no cuando vengas hacia abajo. Entonces yo me retiré a los 34 años, pudiendo haber jugado fácil 3, 4 años más, pero dije, no, después de un mundial, qué mejor retirarte, ¿no? Que totalmente. La gente te recuerde allá y no cuando vienes en picada o estar en la banca o ir a primera A, eso en la vida lo hubiera hecho, nunca. Yo creo que por eso todos recordamos al Beto en su top, porque nunca tuviste un torneo donde dices, ay, pobre Beto, ya le cuesta correr, ¿no? Sí, que pasa mucho porque de repente esa misma cuestión económica de decir, ay, ya no tengo qué, pues le doy otros 3, 4 años porque con eso vive mi familia y los puedo llevar a una buena escuela y ahorita en lo que se dan los negocios no me salió bien o sea, influye mucho en eso. Claro. El estar bien financieramente y saber que tenías más cosas por hacer, pues te diste el gusto de decir, yo voy a disfrutar el fútbol hasta mis 64 años y no excederme a ya estar en declive y estar jugando, no voy a estar a gusto y cansancio, que dices 20 años de estar jugando. Imagínate, sí. Sí, no, bien. ¿Cuál ha sido más lo que, ahorita te escuchaba bien en raíces, pero cuál ha sido el sector que más te ha gustado a ti de inversiones? Pues de todo, la verdad que estoy súper diversificado, ¿no? En cuestión financiera, estoy en 1000 cosas, pues que son ya instrumentos que sería muy difícil aquí platicarlos, ¿no? Sí. Pero son muchos diferentes, no puedo estar en una sola cosa. Así aunque digas desde rápido, dilos, al cabo, pues le queda, a veces pasa que yo escucho algunos instrumentos
Y me pasaba antes y decía, ¿qué carajo me están hablando? A veces hablo con un tema financiero con parte del equipo y empiezan con KPIs y en el principio era como, ay, caray, ¿de qué me estás hablando? Ya empiezan a repetírtelo y se entiende, ¿no? Por eso te digo, si alguno quieres mencionar, no hay problema. Ya. Pero es que hay muchos, hay muchos, por ejemplo, donde te puedes meter que son empresas enormes, que ya tienen y que ellos compran empresas medianas o medianas grandes que están en bancarrota y las vuelven a crecer. Entonces, todo eso son cosas donde tú inviertes que no te va a dar el rendimiento al día siguiente. O sea, tú tienes que invertir y a lo mejor a los 10 años te va a ir regresando, pero te puede regresar rendimientos de hasta el 50 o el 100%. Entonces, no tanto, pero ponle, pero mucho más que tenerlos nada más metido en CETES o en estas cosas. Entonces, pero ahí tiene que ser muy bien asesorado y muy bien con quién y con las mejores, ¿no? Para que no tengas ningún problema. Hay muchas, hoy día hay muchísimos, lo que decíamos, las fibras, los fondos de inversión, que hay 1000 fondos de inversión para diferentes cosas, hasta para inmobiliario hay fondos de inversión donde tú puedes meter tu dinero y ya lo manejan esta gente que saben que tienen que dar rendimiento al fondo de inversión. Entonces son muchísimas cosas que hay. A ver, yo he entrado también en la cuestión restaurantera, tenemos aquí el restaurante El Pedregal, con amigos y socios de toda la vida, pero a ver, ese es un consejo importante, al rubro que te vayas a meter, tienes que meterte con gente que le sepa perfectamente, o sea, no puedes tú incursionar en algo que no conoces y pensando que te va a ir bien, tienes que tener gente capacitada que lleve mucho tiempo en ese rubro y que le sepa perfectamente. Entonces 2 de los socios de nosotros toda la vida han sido restauranteros y las ha ido de maravilla, entonces qué mejor que asociarte con esa gente y hoy lo disfrutamos, porque aparte dices, ¿qué inversión más te hago? Pues esas inversiones donde sabes que tenemos un lugar juntos y que lo disfrutamos, porque más de hacerlo fue también pues, lo vamos a disfrutar, porque acá nos juntamos como somos amigos de toda la vida, estudiamos juntos y todo, entonces ahí nos juntamos por lo menos una vez al mes y la disfrutas, ¿no? Aparte de ser socio, pues disfrutas la convivencia, el juntarnos nuevamente, ¿no? Entonces son muchas cosas de saber hacia dónde quieres ir, ¿no? Pero siempre bien pensado. Me gusta escucharte porque, o sea, este consejo, porque hemos visto muchos han hecho restaurantes, bares, y no han funcionado en porcentaje grande, es lo que dicen ellos, pero muchos por lo que comentas. El amigo que traía la idea, el familiar que traía la idea, que no le sabía tanto que me había puesto, pero había fracasado ya uno, entonces se avienta otro y que pensando que ese sí lo va a hacer. Y así muchos que ha pasado de esta manera. Entonces, consejo importante y que me parece muy, muy viable es júntate con alguien que sepa del rubro y que sea de confianza, porque puedes saberle y te va a estafar y se va a quedar con tu dinero y vas a su restaurante después en otro lado. No, alguien que sea de confianza, te escucho, Beto, y dices, son personas con quien estudiaste, con quien conocías, con quien tal, pues al final gente que sabes que no te va a fallar y que sabe hacer las cosas bien. Exacto, ahí está la diferencia entre tu lana con tu primo y poner una marisquería y lo decimos en muchas ocasiones, ¿no? Te debe de gustar y debes de conocer. Tuvimos ya algunos ejemplos. Es que invertí, no sé, exportábamos aguacates a Canadá. ¿Te gusta el aguacate o sabes de aguacates o sabes el proceso de maduración de un aguacate? No, ni idea, pero nos fue cañón en el primer año. Pues la verdad es que muy difícilmente eso va a prosperar. Debes de estar con gente capacitada y tú también aprender a conocer y apasionarte de eso. ¿Alguna mala experiencia en algún rubro que hayas tenido a lo mejor tuve una primera incursión cuando empezaba, no sé, los bitcoins o cuando empezaba esta cosa o alguna vez puse mi marca de ropa y... No, la verdad que no. En ese aspecto no incursiono en cualquier cosa, o sea, siempre busco ser muy precavido. Qué bueno. Todo, o sea, sí me fue mal con un compadre que vive, por cierto, en Guadalajara y todo, y buscábamos poner ¿cómo se llama? Un parque industrial, y yo tontamente le di dinero, y desgraciadamente después él murió y todo, y ahí quedó bailando todo, ¿no? Entonces, ahí fue equivocación mía, y un consejo muy importante es no tomes decisiones cuando estés enojado con ciertas cosas. O sea, ahí cuando estás enojado tomas decisiones viscerales y te equivocas. Siempre te vas a equivocar cuando estás enojado. Entonces, a mí eso fue una de las experiencias y que sí perdí una buena cantidad de dinero, pero todo por ser visceral en ese aspecto. Y parecía que sí iba a funcionar y a la mera no se dio.
bueno, ya son de esos, alguna te tiene que ir mal, ¿no? Entonces, en algunas vas a ir bien, en algunas vas a ir mal, pues no pasa nada, ¿no? O sea, tendrás que, pero sí ser siempre precavido y no tomar decisiones cuando no estás totalmente sereno. Como ¿no? tranquilo, sereno, ¿no? Fíjate que nos decían, para arriba y para abajo, ¿no? Sí. No se toman decisiones ni cuando estás furioso ni enojado, pero tampoco cuando estás eufórico y quedamos campeones, ya me cayó el bono y demás. Vamos a comprar este departamento y después dices, chinga, ¿por qué me lo compré, no? Qué bueno que lo mencionas porque invitados como Diego de Buen, como José Javier Abella nos han dicho, oye, el tema de las emociones dentro de lo financiero es importantísimo. ¿Por qué te estás comprando esto que te estás comprando? ¿Por qué hiciste esta inversión? En fin, gracias por mencionar también esa parte porque a los que nos ven, a veces las decisiones financieras nacen del estómago y no de la cabeza. Y ahorita escuchando, reitera lo que creemos nosotros firmemente, que entre más te prepares, más vas a poder tener aciertos en lo que vayas a hacer. En el fútbol te preparas, vas a meter más goles. En las finanzas te preparas y vas a tener más aciertos. Beto tiene muy pocos desaciertos porque al final, pues, esa preparación, ese consejo de los papás, eso que fuiste haciendo, pues te dio también descalabros, porque el fútbol no siempre gana, ni Cristiano ni Messi han ganado todos los goles, ni Maradona, ni nada. Pero entre más te prepares y más estés listo, menos descalabros vas a tener. Entonces, por eso las carreras como, ahorita me acuerdo del Conejito Brizuela, de Aspe, de alguno más que ahora mencionó, no recuerdo ahorita cuál otro, pero que no tuvieron tantos descalabros, que fueron pocas las veces que les fue mal. Sí. ¿Por qué? Pues porque al final es buena persona, te preparas bien y te rodeas de personas que también te permean para que no te pase tan mala situación. Claro, pero hay que decirlo, siempre vas a tener caídas y fracasos. Eso, a ver, no conozco una sola persona, el hombre más rico del mundo, el que me digas, tuvieron que fracasar para aprender. O sea, de los fracasos es de lo que más aprendes. Pero el chiste es que no tengas tantos, ¿no? O sea, que tengas los mínimos y que de ahí vayas aprendiendo. Y por eso hoy la recomendación es principalmente para los deportistas. O sea, entiendo que el deporte te come, ¿no? Y tienes que descansar, tienes que comer bien, tienes que pero también puedes estudiar. O sea, yo acabé la carrera de licenciado en administración de empresas y es una maravilla. Y fue algo que le cumplí a mi papá. Pero fue el mejor consejo que me pudo dar porque con eso vives diferente, te tratan diferente en el medio, o sea, porque aparte tienes esa experiencia. Después aparte entras en ciertos negocios y también vas aprendiendo en otras cosas, pero hoy tienen la facilidad de hacerlo todo por línea. O sea, y te puedo poner un ejemplo, mi hija es cineasta, vive en Madrid y trabaja y le va muy bien, pero ya hoy está estudiando otra carrera por línea, que es psicología, que le fascina, y ya pensando en otra, porque el cine es muy desgastante también, es algo parecido o peor que el fútbol, o sea, porque es muy desgastante, ¿no? Entonces, está pensando en que si quiere ser mamá y todo, pues no puede estar viajando de un lado para otro y estar 3 meses en Escocia grabando una película, una serie, o sea, entonces por eso está estudiando psicología, que aparte se le da. Entonces, a ver, eso de que el deportista o el futbolista en especial no puedes estudiar, por favor, claro que lo puedes hacer. Si quieres, lo puedes hacer. Y eso te va a dejar que cuando te retires tengas mucho más armas para dedicarte a lo que quieras. Sí, ¿no? Claro. Y más que ya hay tantas especialidades, o sea, te gusta, ejemplo, a lo mejor pues no vas a ser ingeniero mecánico porque vas a estudiar 8 años, pero te gusta X cosa, pues puedes hacer un curso de mecánica específica te gustan los mofles, o sea, estoy inventando, pero ya hay tantas carreras que son específicas a lo que te puede gustar, entonces ya es querer, como dices, realmente. Exactamente, hoy en día es querer, porque la desidia es lo que de repente manda. Nosotros incluso tenemos dentro del abanico de cursos que ofrecemos de muchas opciones, entonces también, si quieren aprender más, hay N,000 herramientas, opciones, páginas para poderlo hacer. Si no les caemos bien y quieren a alguien más, hay infinidad de personas que también están compartiendo contenido. No, en verdad hay muchas formas de poderte capacitar únicamente una, ¿no? Entonces, adelante, digo, mientras sea para mejorar la educación en México, que sacamos estadísticas de México comparado con Estados Unidos y por eso nos llevan años luz, o sea, 2% de los mexicanos invierten en bolsa, contrario a los 50 y tantos de Estados Unidos. Y ven las universidades, los emporios, la cantidad de dinero que invierten, entonces dices, nos llevan años luz. Entonces, bueno. Querido Beto, vamos a dar paso, si nos lo permites, a una actividad, a una Tu once ideal. Tu once ideal, pero no es de... No te vas a meter en polémica. Aquí a Jorge Campos porque también me gusta mucho ahí en el medio donde estás, me gusta mucho, la verdad, las dinámicas que sacan. Sí, está padre.
Si no lo siguen a este punto, se están perdiendo de gran contenido. Yo a veces haces muchas dinámicas de, no sé, América contra Cruz Azul, ¿no? Mejor portero, Malagón y Mier. Y creo que pusiste Malagón. Y dije, no, Beto. ¿Qué sí? Mier, ¿verdad? Puse Mier. Bien, sí es cierto. Aunque sí se haya equivocado y después no, sí es cierto. Esa te la guardo acá, Mier. Pero bueno, no te vamos a meter en estos temas deportivos. Es más bien terminar de conocer la parte financiera de nuestros invitados y tener muy buenos consejos. La primera, Beto, es, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente cuando escuchas inversión? Yo creo que mis asesores financieros. Ahí, Bien. o sea, cuando empecé apenas en este mundo de la inversión. Súper. Y qué bueno, por favor, busquen quién nos pueda asesorar, porque no hay mejor forma que alguien que ya lo hizo o que tiene la experiencia, ¿no? Pero bueno. Número 2, tu mejor inversión. Que digas, esta fue en la que le pegué. Es que son muchas, o sea, es bueno, difícil, son pero varias. la verdad, yo te diría que las cosas inmobiliarias que disfruto con mi familia. Esa es la mejor inversión para mí, porque para mí una cosa es la cuestión, obviamente, trabajo y que triunfaste o que lo que quieras, trabajo, pero el mayor éxito es la familia. Entonces yo llevo 35 años de casado y disfrutar estas cosas inmobiliarias que pueda tener con mis hijas, con los yernos, ahora que espero que ya vengan nietos, porque sabes que mis nietos son perros, o sea, entonces dices, ya, estamos en la generación por el amor de de los Dios, perrijos, ¿no? exactamente, ya denme un nieto. Pero bueno, así es, y creo que esa es la mejor inversión porque es lo que más disfruto, ¿no? Claro. Vamos a robar ahí a la familia de Beto para que sí. Mis Pronto, papás también ya se murieron y les cayeron 2 de golpe, entonces seguro ahí vienen. No, y cuando sepamos que ya va a tener un nieto, lo vamos a felicitar. Ándale. Regalito Capitán Financiero. Peor inversión, no necesariamente, bueno, lo que decías, pero a lo mejor también hasta en tiempo, La peor inversión sí está clarísima, fue de un asesor financiero que invirtió mal con lo que digo, en 2 o 3 empresas importantes y se le vino y fue un golpazo, o sea, y por no estar yo atento, por ya haberme confiado de que llevábamos muchos años muy bien, pum, fue un golpazo y ese sí terrible. Sí, ¿no? sí, te mermó bastante. Bueno, ¿a quién llamarías si quisieras invertir? ¿A quién llamaría? Híjole, esa muy buena pregunta. Gente que me rodee, que conozca perfectamente. Nunca es esto que sean que sean los mejores inversores y que los más... No, o sea, yo si voy a invertir es difícil. Primero, no me gusta invertir con familia. No me gusta mezclar la familia con los negocios. Sí, porque ahí puedes perder muchas cosas. Y lo otro es, hasta con amigos puedes perder amigos, pero es más fácil perder un amigo que ya un familiar, ¿no? Pero regularmente gente que conozcas y gente exitosa. Ese es un punto vital. Júntate con gente que conozcas pero exitosa y que le guste trabajar. Cuando buscas gente que no es tan exitosa y que vas a acabar mal. Sí. Esa, ¿no? De que si te juntas con 4 borrachos, muy seguramente ese es el quinto. Si te juntas con 4 apostadores, 4 divorciados, también para las cuestiones positivas, ¿no? Si te juntas con 4 fregones, pues seguramente tú estás encaminado a ser el quinto. Muy bien. ¿De cuándo fue tu primer pago, mi querido Beto? No, imagino que me voy a acordar, o sea, muy chiquito haber sido en Pumas, pero muy, muy chiquito. Te digo, primero fue como el viene, o sea, de que hagas allá en el despacho de mi papá, pero... Tampoco te acuerdas. No, ese menos, o sea, pero, a ver, en el fútbol debe haber sido muy poco, ¿no? Es que ha cambiado tanto que en la actualidad podría decirte a lo mejor 5,000 pesos, o sea... Sí, como lo equivalente a... Como lo equivalente más o menos. ¿Y te acuerdas qué hiciste con ese primer pago? Digo, parece que no, ¿verdad? Porque si no te pues ese primer pago va a ser complicado que hice, pero seguramente ahorré la mitad y la otra mitad me lo fui a gastar y a disfrutar. Bien aplicado. Oye, ¿algo que siempre quisiste comprar y que gracias a tu profesión lo pudiste hacer? El primer coche. Mi primer coche, me acuerdo que mi papá les dio coche a mis hermanos. A mí nunca me dio. Yo me tenía que ir a entrenar en Pecera. O sea, yo vivía ahí, acá por el sur también, por donde está el Estadio Azteca. Y de ahí me tenía que ir a Ciudad Universidad en Pecera todos los días a entrenar. O sea, aparte yo estudiaba y entrenaba. Entonces no era fácil, era todo el día. O sea, primero era entrenar en las tardes y estudiar en la mañana. Después cambió a entrenar en las mañanas y estudiar en la tarde. Entonces para mí mi ilusión era ya comprarme mi primer coche y obviamente que eso
a través del trabajo, de que ya empecé a ganar dinero, pues fue lo primero que hice, ¿no? Y ahorita que ves en retrospectiva, ¿le agradeces a tu papá que te diera eso o le dices, no, me chinguen, me hubieras... No, la verdad que sí. A ver, a mi papá le voy a agradecer casi todo porque me supo educar como, o sea, en el fútbol es difícil y en este medio es muy complicado porque empiezas muy joven a ganar dinero y te vuelves loco. Entonces, en ese aspecto siempre se lo voy a agradecer porque me costó y así yo lo he hecho con mis hijas, ¿no? O sea, que te cueste las cosas, las disfrutas más, ¿no? Las valoras, sí. Ahora, por eso preguntaba, porque al final... Como padre, me imagino que lo hizo con una intención. No te dio carro a ti porque sabía que pues, entonces fue como... Y tú a lo mejor en el momento lo ves como, ¿por qué a mí no? Dame la pecera y ande. Pero ya pasa es un gran maestro esa ambición. No, y en las llegadas, por ejemplo, a mis hermanos podían llegar a las 5 de la mañana y no les decía nada. Yo llegaba a la 1 y ya me ponía una regañiza que decía, pues sí, tú eres diferente, te trato diferente porque tu profesión es diferente. Ciertamente. Claro. Sí. Bien, padre. Sigue, Daniel, número 7. Bueno, si pudieras viajar al pasado con los conocimientos que tienes hoy en día, ¿invertirías en algo diferente? No, la verdad que fui aprendiendo a golpes, pero fui aprendiendo bastante bien. Sí. Bueno, tu peor gasto, ese que digas, ¿para qué lo compras? Nos han dicho desde tenis caros, me los puse una vez y ni me gustaban, hasta caballos. Hasta caballos, sí. Carros. Híjole, ¿cuál puede haber sido? Alguno también no nos respondió porque dijo, no, pues realmente no. Hay gente muy cuidadosa con sus finanzas. Yo creo que me equivoqué más bien en vender cosas que no tenía que haber vendido. Ajá, también o sea, que hoy costarían, o sea, y por asesorarme de gente también, o sea, que me decían, hay 2 propiedades, por ejemplo, aquí en México que nunca las debí haber vendido, que es la zona más cara de México. Pero bueno, de departamentos o algo así? Casas casas, departamentos. Y todos, o sea, cosas que, porque me fui a vivir a otra ciudad, ya llevaba mucho tiempo y todo, y dije, bueno, estos no. Esa creo que para mí fue una equivocación, no debí haber hecho eso. Fíjate, eso también nos comentaba, creo que fue Tato en alguno de los episodios y decía que si hubiera sabido no vendía un par de cosas, creo que su casa en Torreón y algo así, que después dijo, valían fortuna y mejor no lo hubiera vendido. Al final, le pasó a mucha gente con criptos, en fin, sí. ¿Y algún consejo para los escuchas en tema financiero principalmente? Y ahorita pasamos. Pues mira, en tema financiero, que se asesoren muy bien, o sea, y que estén muy al pendiente, que no se precipiten, que escuchen y vayan no con el primero, o sea, si tienes conocidos que trabajan en ese medio, pues qué mejor, ¿no? Claro. Porque entonces ahí puedes asesorarte, pero si no, que escuches y que vayas y que empieces. Por lo menos yo siempre he sido muy precavido, o sea, no puedo arriesgar. A lo mejor cuando eres más joven eres más intrépido y te metes en más riesgo, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo soy, ¿cómo le llaman a los portafolios moderados? ¿no? Los de riesgo, ¿no? O sea, para no arriesgar, porque hay unos que inviertes todo ahora sí que en renta variable, ¿no? Y en acciones y en 1000 cosas y es muy arriesgado. Ganas así, pero también pierdes Puedes así. perder así, ¿no? por supuesto. Entonces yo ya a mi edad ya no quiero estar con esas cosas. Y más como está el mundo y todo está con las cosas que pasan con Trump, con el otro, que se mueve todo para arriba, para abajo. Entonces yo soy muy moderado, pero bueno, que se asesoren muy bien y que lo hagan todo con calma y que lo piensen muy bien y que no se confíen nunca de un asesor financiero. Bien. Y desde el cariño y admiración, Beto, ¿algún consejo ya personal, humano, que les quieras compartir a todos los capitanes que nos ven? O sea, ya no financiero. Ya no financiero, de vida. No, bueno, ya. Profesión, o sea, no, que disfruten la vida, que trabajen, que tengan sus metas a corto, mediano y largo plazo muy claras para poder llegar a sus objetivos. Y que tengan una gran familia. El éxito más grande en mi vida es la familia, es lo que más disfrutas y lo que más valoro en mi vida. Eso creo que se ha estado perdiendo porque hoy los chavos, los jóvenes, no tienen ese compromiso. Y es muy fácil casarse y al año, ya no funcionó, vámonos. No, el matrimonio es obviamente pasar buenas y malas, pero siempre con una buena comunicación y es lo que más atesoro. Yo llevo 35 años de casado y se los puedo decir por experiencia. Felicidades, porque
Así es en todo, también en el fútbol renuncian rápido y se salen y van a otro deporte. Y lo mismo lo dicen en la pareja, lo mismo en los negocios también. Entonces, inicias un proyecto y renuncian rápido, como que cada vez es lo más. Lo decía uno de los chilenos, de los que fueron rescatados en la mina, que después se dedicó a dar conferencias, le empezó a ir muy bien y demás, perdió piso y se separó y pues, tiene mucho dinero y demás, y se dio cuenta y dice esta frase que me parece brillante de no existe éxito profesional que supere al éxito familiar. O sea, yo coincido contigo, para mí el mayor de los éxitos es tener una familia sólida, unida como la que tienes tú. Aprovechamos y le mandamos saludos a tu señora esposa y a las hijas. Ya está pidiendo abiertamente los nietos en este espacio. Beto, eres un gran ejemplo de profesional, de persona. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, de que nos hayas compartido a todos los capitanes estos grandes consejos. Y pues bueno, seguramente en su casa han disfrutado mucho este capítulo. Sí, gracias por la apertura, porque sé que son temas que a no todos les gusta platicar y que de verdad mucho valor. Ya lo vimos entre líneas, aparte de los consejos que ya sintetizamos entre líneas, hay muchos más que la verdad se admira como te has manejado. Qué padre la educación que te dieron tus padres y creo que tú la estás llevando también a tus hijos. Entonces, admirable, más allá de todo lo que hiciste como futbolista, que eso pues no hay ni duda y eso que creo que todos lo saben, pero esta parte pues a lo mejor pocas veces se toca. Entonces, gracias por la apertura, gracias porque sumaste y seguimos ahí sumando, capitanes, y gracias por estar al pendiente y estén atentos y lo que podamos sumar nosotros también, bienvenido. Los cursos con todo lo que traemos y queriendo siempre ayudar lo más posible porque lo necesitamos en México para ser un mejor país, entonces que podamos sumar adelante. Capitanes, dominen sus finanzas y ganen en la vida. Hasta el próximo.